Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La liturgia de este domingo nos habla de la transfiguración del Señor. Nos habla de cómo serán nuestros cuerpos cuando seamos resucitados al final del tiempo y al comienzo de la eternidad. Porque en ese momento maravilloso seremos transformados, seremos también transfigurados. Es lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura. Nos habla del momento de cuando vuelva Jesús del cielo, en que transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. ¿Y cómo es ese cuerpo glorioso de Jesús? El momento en que pudo verse mejor esa gloria divina en Jesús fue en el monte Tabor, cuando en virtud de su poder se transfiguró ante Pedro, Santiago y Juan. Entonces, ¿de dónde sabemos cómo seremos al ser resucitados? Entre otros pasajes de la Escritura, lo sabemos por boca de ellos tres, que fueron los testigos de ese milagro maravilloso, de la transfiguración del Señor. Ese milagro fue preludio de la resurrección de Cristo y es a la vez anuncio de nuestra propia resurrección. Nos cuenta el Evangelio que Jesús llevó a esos tres discípulos al monte Tabor. Allí se puso a orar y estando en oración sucedió ese milagro de su gloria. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas y fulgurantes. Se entreabrió, por así decirlo, la cortina del cielo y se nos mostró algo del esplendor de la gloria divina, la cual conocemos por el testimonio de los allí presentes. Y decimos que se vio algo del esplendor de Dios, pues ningún ser humano hubiera podido soportar la visión completa de Dios. Recordemos una de las experiencias de Moisés en el monte Sinaí. Moisés, le pidió a Dios que quería ver su gloria, y Yahvé le contestó: mi cara no la podrás ver, porque nadie puede verme y seguir viviendo. Tú entonces verás mis espaldas, pero mi cara no se puede ver. Ahora bien, Jesús tuvo un motivo para invitar a Pedro, Santiago y Juan a subir con él al monte. Y es que los apóstoles andaban consternados, porque días antes les había hecho el anuncio de su próximo juicio, de su pasión, de su muerte y posterior resurrección. Era necesario entonces reforzar la fe de sus más allegados, mostrándoles el fulgor y el poder de su gloria divina. Era necesario reforzar la fe en la próxima resurrección de Cristo y la fe en la futura resurrección de todos los seres humanos, fe que los apóstoles transmitirían en sus enseñanzas. Ciertamente seremos resucitados, pero para ser así transformados, el camino es el mismo de Cristo, el que Él comunicó a los apóstoles con la transfiguración y con el anuncio previo de su pasión y muerte. Primero la cruz y luego la resurrección. Calvario y Tabor van juntos, rostro herido y desfigurado por la pasión y rostro refulgente en la transfiguración, cuerpo ensangretado y desangrado en la cruz, y cuerpo cuya luz transforma su rostro y traspasa sus vestiduras en la transfiguración. Vemos cómo para convencer a los apóstoles de la necesidad de la pasión, recordemos que días antes Pedro se había opuesto a que Jesús pasara por ese sufrimiento. En el momento de la transfiguración, aparecen conversando con Jesús dos importantísimos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, hablando de la muerte que le esperaba a Jesús en Jerusalén. También nosotros hemos de ser convencidos que no hay resurrección sin muerte, no hay transfiguración sin cruz, no hay gloria sin negación de uno mismo. Justo una semana antes de este milagro, Jesús había dicho, no solo a sus discípulos, sino a toda la gente: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Y ya hemos dicho en otra ocasión que el demonio siempre busca la perdición del hombre. San Juan Pablo II recordó estas palabras de Jesús en la Cuaresma del 2001. Dijo: ante el modelo cultural imperante en nuestros días, hay que estar abierto contraste con la mentalidad del mundo. Y a esa mentalidad, el Papa opone las palabras que Jesús le había dicho a todos los que le seguían, precisamente unos días antes de la transfiguración: el que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Y el Papa explicaba: en realidad la vida se encuentra cuando se sigue a Cristo por el camino estrecho. Quien sigue el camino ancho y cómodo confunde lo que es vida con satisfacciones efímeras. San Pablo también nos habla sobre el apego a las cosas de esta vida en la segunda lectura. Los que viven como enemigos de la cruz de Cristo acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre, solo piensan en las cosas de la tierra. Pero volvamos a la escena del Evangelio. San Pedro, el impetuoso y resuelto, como estaba tan encantado con la visión divina de Jesús, propone quedarse allí y se apresura a ofrecer construir tres tiendas: una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, nos comenta el Evangelio. ¿Y qué sucede entonces? No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. Ese miedo no es propiamente miedo, sino ese temor reverencial ante la presencia de Dios que sobrecoge al ser humano. Es la misma nube que en otros pasajes de la Escritura indicaba la presencia majestuosa y omnipotente del Padre, lo que el pueblo de Israel llama la Shekinah. Y se oyó una voz que decía: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Es decir, en cuanto Pedro propone quedarse en lo agradable de la vida del Espíritu, cuando pide quedarse sobre el monte Tabor gozando de los consuelos espirituales, Dios mismo interviene y le responde diciéndole que escuche y siga las enseñanzas de su Hijo amado. ¿Qué nos dice esto? Que cuando hay consolaciones y gustos espirituales, si es que los hay así sensibles como en la transfiguración, debemos tener en cuenta que Dios nos los da para que nos quedemos solazándonos en ese regalo, que no nos quedemos ahí. Esos dones son para quedarnos a vivir en el Tabor, como pretendió Pedro, sino que son gracias especiales para animarnos, para fortalecernos, para impulsarnos a la entrega de Dios y a su servicio. Para eso Dios nos da esos dones, no para quedarse ahí estático. Lo mismo se aplica para las gracias consideradas menos extraordinarias, como pueden ser las gracias de virtud, de sabiduría, etc., que no suelen ser sensibles, pero tienen la misma finalidad. Todas son para impulsarnos al amor a Dios y el amor a nuestros semejantes, entrega y servicio, escucha y seguimiento de Cristo. Porque escuchar a Cristo es seguirlo a Él en todo, sea en el Calvario, sea en el Tabor, sea en las penas y en las alegrías, sea en los triunfos y en los fracasos, sea en lo fácil y en lo difícil, sea en lo agradable y desagradable, sea en los aciertos y en los desaciertos. Todo menos el pecado es voluntad de Dios. Todo está enmarcado dentro de sus planes. Y sus planes están dirigidos a nuestro máximo bien, que es nuestra salvación y futura resurrección al final de los tiempos. La primera lectura nos narra la alianza de Dios con Abraham. ¿Y qué significa que Dios hace una alianza con los seres humanos? Significa algo así como lo que hoy en día es un contrato. Cada parte se compromete a algo. Dios se comprometió con Abraham a darle una tierra en posesión y una descendencia numerosa. Y es así como en esta oportunidad
al profetizarle por tercera vez esa abundante descendencia, le muestra además la tierra que le dará. Abraham, acostumbrado a los acuerdos que hacían los pueblos nómadas de aquellos tiempos y siguiendo las instrucciones de Dios, prepara unos animales. Era usual que cuando se sellaba un pacto, los pactantes pasaban por entre las dos mitades de un animal sacrificado. Abraham hizo su parte y Dios en forma de fuego cumple la suya. Pero, ahora bien, a Abraham Dios le prometió una tierra aquí en este planeta. Esa fue la promesa hecha al antiguo pueblo de Israel en la persona de Abraham. La tierra prometida fue la promesa. En esa vieja alianza aparecen animales como víctimas. Pero posteriormente Dios hizo una nueva alianza en la que Cristo es la víctima, por cuyo sacrificio en la cruz todo el género humano tiene derecho a una patria que es mucho mejor que la antigua tierra prometida. Es el cielo, el gozo de la visión beatífica, cuando seremos verdaderamente transfigurados por la resurrección que Cristo prometió a los que le amen. De esto les invito a escuchar el Midrash de Abraham, la alianza. En la descripción aparece el link. Pero, ¿cómo es eso de resucitar? Cuando se reúnan nuestros cuerpos muertos con nuestras almas inmortales, Dios nos transformará, nos glorificará con su gloria, nos iluminará con su luz infinita, es decir, nos transfigurará. Una idea de cómo será eso la tuvieron los 3 apóstoles en el Tabor. Al respecto nos dijo el Papa San Juan Pablo II: no se ha de pensar que la transfiguración se producirá solo en el más allá, después de la muerte. Si la transfiguración del cuerpo ocurriera al final de los tiempos, con la resurrección de la carne, la del corazón tiene lugar ya ahora en esta tierra, con la ayuda de la gracia de Dios. Podemos preguntarnos, ¿cómo son los hombres y mujeres transfigurados? La respuesta es muy hermosa. Son los que siguen a Cristo en su vida y en su muerte. Se inspiran en Él y se dejan inundar por la gracia que Él nos da. Es lo que nos dice el Papa San Juan Pablo II. Pero esa transformación no es automática. Tenemos que poner de nuestra parte para que se dé esa transfiguración de nuestra alma, porque seremos resucitados. Eso es una verdad de fe. Pero no todos seremos resucitados para una vida de gloria y máxima felicidad, en cuerpos transfigurados y refulgentes. Hay condiciones para optar a esa transfiguración cuando llegue el momento. Nos los dice el Señor a través de San Juan Evangelista, testigo de la transfiguración. Los que hicieron bien resucitarán para la vida, pero los que obraron mal resucitarán para la condenación. Que pasen buen fin de semana.